mañanera de Ángel correspondiente al lunes de la semana que hoy comienza y, como suelo decir, laboralmente hablando. Lunes 6 de marzo del año 2023. Antes de entrar al tema de hoy, quiero expresar un sincero agradecimiento a tantas personas que en Guanajuato capital, asistieron a la conferencia que impartí ahí, invitado por el Instituto Reyes Heroles, y la verdad fue un gusto saludar a quienes me siguen en Platica con Ángel, en las mañaneras, en el Twitter. La verdad se portaron con un gran afecto, con un gran respeto, y diría, aun cuando suene presuntuoso, pero no lo es, no, con gran admiración. A todos ustedes, gracias en verdad. Fueron poco más de 2 horas que estuvimos platicando. El título era sugerente. ¿Qué pasó en el año 2018 y por qué? Entonces, creo que valió la pena haber ido. Y por la mañana ya fue un acto privado en el local del partido del PRI en Guanajuato, un taller de práctico y con alguna mención, vamos a decir, teórica, general, sobre cómo debe debatirse, qué es un debate, cuál es su objetivo, sus elementos principales, y también alguna cuestión que tiene que ver con el comportamiento de un cuadro político en una entrevista en la televisión, en la radio, y también fue muy productivo. Fue una cosa más pequeña, pero estuvimos un poco más de 4 horas trabajando ahí, y por la tarde la conferencia que dije. Al mismo tiempo quiero ofrecerles una disculpa a quienes esperaban vernos el viernes. La verdad es que después de haber terminado la conferencia, pues hubo una gran cantidad de peticiones para tomarnos una foto, platicar, de tal manera que terminamos casi a las 7:30, 20 para las 8, entonces aquello ya fue imposible. Les ofrezco por ello una disculpa y otra vez mi agradecimiento a quienes asistieron a la conferencia, y debo aclarar lo siguiente: muchos de los asistentes provenían de ciudades cercanas a la capital, a Guanajuato, de Irapuato, de Silao, de otras ciudades, León, otras ciudades del estado. Gracias pues por ese esfuerzo y esa atención, y tomo todas sus muestras de afecto y de aprecio como algo que me debe estimular a seguir en este trabajo. Muchas gracias a todos ustedes. Y vamos a entrar al tema de hoy. En estos últimos días, a raíz de las muestras de sevicia, de cobardía por parte del presidente de la República, el bulto López Obrador, en contra no solo de los cientos de miles de ciudadanos que protestaron o que manifestaron su rechazo al hoy absurdo y ridículo Plan B, criminal incluso me atrevería a decir, por los objetivos que busca alcanzar en caso que la Suprema Corte no cumpla con su deber constitucional. Pero también esa cobardía, esa andanada de señalamientos, de insultos crudos, ofensivos y vulgares hacia los integrantes del Consejo General del INE y también a los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No se diga ya a los integrantes todos del Poder Judicial y la cobardía del presidente lanzada en contra de los 11 ministros de la Suprema Corte, que a su vez son integrantes del Pleno de esa institución que debería ser respetada por todos
y particularmente por los titulares y representantes de los otros dos poderes de la Unión. Le decía que ante esas muestras de cobardía anduve buscando entre los libros que he leído, quería encontrar alguno cuyo título fuere adecuado para el momento tan difícil que estamos viviendo. Y luego al estar buscando lecturas, me encontré con que hace días en el país celebramos aquella tragedia de la que la conocemos como la Decena Trágica. El golpe de Estado llevado a cabo por un militar asesino que deshonró el uniforme y a la institución, el general, porque ese era su grado, Victoriano Huerta, conocido como el Chacal. Un militar alcohólico que cometió un acto cobarde, ordenar el asesinato del presidente y el vicepresidente José María Pino Suárez y el presidente Francisco I. Madero. En torno a esa tragedia en el México del siglo XX, enfoqué mis lecturas a algo específico y encontré el pequeño libro de la autoría de Paco Ignacio Taibo II, que debo aclarar, no es santo de mi devoción, y entre una de las razones por las cuales no lo es su odio al jabón Camay. Es un hombre sucio, desaliñado, cochino, que causa una pésima imagen. Pero por encima de eso, el libro que les recomendaré lo he leído en varias ocasiones, y esta es otra, una más, y el título es sugerente: Temporada de sopilotes. Hoy, frente al Instituto Nacional Electoral y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte y el Poder Judicial en su conjunto, el bulto López Obrador, en su calidad de comandante de ese escuadrón aéreo integrado por sopilotes, cobardes todos ellos, y muchos, hay que decirlo, ignorantes de lo que está en juego, andan volando sobre lo que consideran ya prácticamente es un cadáver y están listos para lanzarse sobre lo que consideran ya casi carroña. Por eso vale la pena leer ese pequeño libro, no es una cosa muy extensa, pero vale la pena hacerlo. Evidentemente no hay comparación entre una tragedia y la otra en lo que se refiere al acto mismo. En el caso de Madero y Pino Suárez fue un asesinato cobarde en la puerta que había en la parte de atrás de Lecumberri, y que cuando ya funcionó como prisión, ya en los años posteriores, se le agregó un gran baldío que había ahí y se convirtió en el campo deportivo de esa prisión preventiva. Pero la gran barda de 6 u 8 metros de alto conservaba esa puerta por donde llegaron el presidente y el vicepresidente para ser internados, pero de manera cobarde un grupo de traidores al uniforme asesinaron de una forma cobarde y vil a esos dos héroes de la patria, Francisco I. Madero y José María Pino Suárez. Pero antes de su asesinato pululaban los sopilotes, olían la sangre y decían: habrá carroña para comer. Recuerden ustedes el comportamiento, y no digo más para que lean ustedes este libro muy interesante, bien escrito, debo reconocerlo, de Paco Ignacio Taibo II. No sé cuántos Pacos Ignacios Taibos haya, deben ser varios, porque la gran escritora hidalguense
Margarita Michelena, hablaba del circo a Taibo. Quiere decir que son varios taibos los que componen ese grupo. Muy bien. Hoy, repito, y que no se nos olvide, estamos enfrentando una situación similar en lo que se refiere a la cobardía, al afán de acabar con instituciones que nos hemos dado los mexicanos. Están dispuestos a acabar con la decencia, con el respeto de la Constitución y la ley. Y frente a esos sopilotes, aves de carroña, destacan los actos de personas, de funcionarios valientes. Esa intervención del consejero del INE, Espadas, es una muestra de cómo debe actuarse frente a estas aves de rapiña, estos sopilotes encabezados por Andrés Manuel López Obrador. Cuidado pues con los resultados y las consecuencias que esta temporada de sopilotes podría acarrear al futuro de nuestro país. Estos sopilotes así son, viven de la carroña, y si pueden asesinar o matar a la presa, lo hacen con gusto, con placer. Así actúa hoy el bulto, Mario Delgado, el diputado Mier y una cantidad, en algunos casos, de ingenuos, para no decirles pendejos, cobardes todos ellos, se suman a ese coro de aves de rapiña, de carroñeros. Qué desgracia que sean los representantes elegidos legal y legítimamente, y además en un ejercicio democrático, con todas las de la ley, diríamos, fueron elegidos y encumbrados. El jefe de todos ellos, el sopilote mayor, mediante la elección presidencial en el 2018, los senadores que son cómplices del sopilote mayor, también en el 2018, y los diputados arrastrados y serviles y, por supuesto, cobardes en el 2021. No lo olvide, estamos en temporada de sopilotes. Revolotean sobre lo que ya consideran carroña, institución en descomposición, pero se van a dar un frentazo. La Suprema Corte, en un acto de valentía y de decencia política, los va a parar. Acuérdese usted de mí. Gracias por su presencia aquí. Les recomiendo ese libro de Paco Ignacio Taibo II y nos vemos mañana martes. Gracias.